Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que les va a encantar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es cualquier cosa, no, es esa reacción viral que dejó a Kerem en shock al escuchar a Hande. Sí, ya sé lo que están pensando: OMG, otra vez Kerem y Hande. Pero les prometo que este vídeo es diferente. Vamos a sumergirnos en esa reacción específica, desmenuzándola, analizando cada detalle, cada gesto, cada expresión, para que podamos entender qué fue exactamente lo que causó ese impacto. Y por supuesto, vamos a refrescar la memoria con algunos de los momentos más importantes de su historia juntos, para que entendamos mejor el contexto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, es gratis y nos hace muy felices. Bueno, ya estamos listos para empezar, ¿verdad? Manos a la obra. Para entender el contexto de esta reacción, tenemos que recordar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos desataron la locura. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y desde el primer momento, la química fue palpable. La pantalla vibraba con sus escenas y los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa chispa especial. Pero ¿cómo empezó todo? Como dos actores interpretando una historia de amor en la ficción, ¿terminaron viviendo su propia historia fuera de la pantalla? Retrocedamos en el tiempo a ese momento crucial: el rodaje de Love is in the Air. La serie, una comedia romántica turca, conquistó corazones en todo el mundo. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Un acuerdo forzado, una mentira piadosa, y ¡boom! El amor floreció. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo indicaba que había algo más que simple profesionalismo. Los fans, ávidos observadores, comenzaron a especular. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos editadas, vídeos recopilatorios de momentos mágicos entre ellos. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada cómplice era analizada al detalle. La expectación crecía con cada episodio. La conexión entre Eda y Serkan era palpable, y los espectadores se enamoraban de la pareja. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿era real? ¿Había algo más allá de la ficción? Los rumores se intensificaron. Fotos filtradas, comentarios en entrevistas, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la ilusión. Finalmente llegó la confirmación. Los paparazzi captaron a Kerem y Hande juntos, disfrutando de momentos de ocio, caminando de la mano, compartiendo miradas de complicidad. La noticia era oficial: Kerem y Hande estaban juntos. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Los fans de la serie y los de la pareja en sí estaban eufóricos. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, viviendo su amor fuera de la pantalla, era como un sueño hecho realidad. Se convirtieron en la pareja de moda, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Su relación se hizo pública, y el mundo entero siguió sus pasos. Compartían momentos en público, asistían a eventos juntos, y se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Cada publicación era analizada al detalle, cada comentario era interpretado. La prensa rosa no se cansaba de hablar de ellos, y sus fans se mantenían al tanto de cada novedad. La admiración y el cariño de sus fans se manifestaban en todas partes. Sus fotos juntos se viralizaban al instante y los mensajes de apoyo y cariño inundaban las redes. La pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad. La relación duró un tiempo que fue maravilloso para muchos. Viajaron juntos, compartieron aficiones, y demostraron ser una pareja sólida y compenetrada. La admiración mutua era evidente y su amor parecía inquebrantable. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya también llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos, aunque las especulaciones habían comenzado a circular antes. Los rumores sobre una posible crisis en la relación comenzaron a sonar.
Algunos fans notaron cambios en sus interacciones en redes sociales, una disminución en la frecuencia de sus apariciones juntos y un aparente distanciamiento en sus mensajes. Los medios comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia entristeció a sus seguidores, pero la noticia era inevitable. No se revelaron los motivos exactos de la separación, pero se habló de diferencias irreconciliables y de la presión mediática. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Ambos actores continuaron con sus proyectos profesionales y mantuvieron una actitud discreta respecto a su relación pasada. Los fans, por su parte, respetaron su decisión, aunque la curiosidad por saber qué había sucedido entre ellos se mantuvo latente. Ahora bien, volviendo a lo que nos interesa, esa reacción viral. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué fue lo que dijo Hande que dejó a Kerem, literalmente, en shock? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias versiones de este momento, y es importante que las analicemos. Lo que sí es seguro es que se trataba de una entrevista, o de un evento en el que ambos estaban presentes, y en el que Hande hizo una declaración, o respondió a una pregunta, que aparentemente tomó por sorpresa a Kerem. Una de las versiones más populares, y que se ha replicado por todas las redes, es que Hande, en medio de una entrevista, hizo un comentario sobre su relación con Kerem. Es crucial aclarar que no hay una cita textual de lo que dijo Hande que se haya confirmado oficialmente, pero la narrativa más extendida es que ella hizo referencia a su relación, y a cómo aprendió mucho de Kerem como persona y como actor. Esto, de por sí, no parecería nada fuera de lo común. Muchos artistas, al ser preguntados sobre relaciones pasadas, suelen expresar palabras bonitas y de agradecimiento. Sin embargo, la reacción de Kerem fue lo que realmente llamó la atención. Según las imágenes y los vídeos que circulan, Kerem reaccionó de manera sorprendente. Se dice que se quedó visiblemente sorprendido, incluso se comenta que se le vio con una expresión de shock. O al menos, de gran sorpresa. En algunos vídeos se aprecia que después de escuchar la declaración de Hande, Kerem hizo una pausa, miró a la cámara, o a Hande con una expresión que no lograba descifrar, pero que definitivamente no era de indiferencia. En este punto vale la pena hacer un par de reflexiones. Primero, ¿por qué la reacción de Kerem fue tan llamativa? ¿Qué es lo que la hizo diferente? Una posible explicación es que a veces, las personas reaccionan con sorpresa cuando escuchan a alguien hablar positivamente de una relación pasada, especialmente si la ruptura fue complicada. Puede ser un momento de vulnerabilidad, de nostalgia, o simplemente de no saber cómo reaccionar ante un comentario inesperado. Tal vez, revivir el pasado, aunque sea en palabras, puede ser algo difícil, incluso si se guarda un buen recuerdo. Otra posibilidad es que la reacción de Kerem se debiera a la naturaleza de lo que Hande dijo. Tal vez las palabras de Hande fueron más profundas de lo que esperaban, y eso tomó por sorpresa a Kerem. O tal vez simplemente no se esperaba que Hande hiciera esa referencia a su relación. Podría ser que Hande mencionara detalles específicos sobre su relación, o sobre cómo Kerem la impactó en su vida, lo que lo tomó por sorpresa. También recordemos que el mundo de las celebridades es muy particular. La exposición mediática, la presión del público y las expectativas de los fans pueden influir en la forma en que las personas se comportan en público. Es posible que Kerem en ese momento estuviera sintiendo muchas emociones, y que su reacción fuera una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás incluso un poco de nostalgia. La presión de mantener una imagen pública, especialmente después de una ruptura, puede ser abrumadora. Es importante destacar que no tenemos acceso a la conversación completa, ni sabemos el contexto exacto en el que se produjo este momento. Por lo tanto, cualquier interpretación de la reacción de Kerem es especulativa. Lo que sí es claro es que la reacción de Kerem generó un gran revuelo. Los fans de la pareja y los curiosos en general comenzaron a especular sobre el significado de esa reacción. ¿Significaba que Kerem aún sentía algo por Hande? ¿O simplemente era una reacción natural ante una situación inesperada? ¿Era una sorpresa genuina, o una reacción exagerada para llamar la atención? Las redes sociales explotaron con teorías y análisis. Algunos fans aseguraban que Kerem y Hande aún se querían, y que esa reacción era una prueba de ello. Otros, más escépticos, argumentaban que la reacción de Kerem era simplemente profesional, y que no había nada más que buscar.
En un mundo donde las relaciones y las emociones son tan expuestas, es fácil que la gente interprete y especule sobre cualquier gesto. En definitiva, la verdad sobre la reacción de Kerem es algo que solo él sabe. Pero lo que sí sabemos es que fue un momento icónico que nos dejó a todos pensando. Quizás la falta de contexto hace que el momento sea aún más enigmático. Pero ¿por qué este momento específico de la reacción de Kerem se volvió tan viral? Creo que hay varias razones. Primero, la historia de Kerem y Hande ya era muy conocida y querida. La gente estaba invertida en su historia, y cualquier detalle sobre ellos, por pequeño que fuera, generaba interés y curiosidad. La audiencia se identificó con su historia de amor en la ficción, y luego con su relación en la vida real. Ver a la pareja en la vida real, viviendo su amor, generó una conexión emocional muy fuerte. Segundo, la reacción de Kerem fue auténtica. No parecía una actuación, ni una pose. Parecía una reacción genuina, y eso es algo que el público aprecia mucho. En un mundo lleno de apariencias y falsedades, la autenticidad es valorada por el público. Ver a una celebridad mostrar sus verdaderas emociones, por breves que sean, es algo que genera empatía. Tercero, la viralidad de este momento se debe en gran parte a la intriga. La incertidumbre sobre lo que realmente significaba la reacción de Kerem generó debates, análisis y muchísimos comentarios. La intriga, el misterio y la especulación son ingredientes clave para que un contenido se viralice. La gente quiere saber qué pasó, y la falta de información completa alimenta esa curiosidad. En resumen, este momento se volvió viral porque combinaba una historia de amor conocida, una reacción auténtica y un elemento de misterio que enganchó a la gente. Es la fórmula perfecta para captar la atención en las redes sociales. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Creo que la lección más importante es que a pesar de la fama y la popularidad, las celebridades también son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones, y reaccionan a las situaciones de la misma manera que nosotros. La fama no los exime de sentir emociones como la sorpresa, la nostalgia o la incomodidad. También podemos aprender a ser más respetuosos con la privacidad de las personas. Aunque nos guste el chisme y la farándula, es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su vida personal. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sus propias vidas y problemas. Y por último podemos apreciar la magia de una buena historia de amor, incluso si esa historia ha terminado. El amor, en todas sus formas, es algo que nos conecta a todos. Las historias de amor, incluso las que terminan, nos dejan lecciones y recuerdos que nos acompañan para siempre. La reacción de Kerem, en definitiva, es un recordatorio de que las emociones son universales, y que la fama no cambia eso. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la reacción viral de Kerem Bürsin. Sé que este es un tema que genera mucha curiosidad, y creo que hemos explorado todos los ángulos posibles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que significó algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.